Hola, yo soy Luisa y te doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje del idioma inglés, donde vas a tener la oportunidad de ampliar tus conocimientos acerca de esta lengua desde un nivel básico. Así que te invito a que permanezcas viendo el video hasta el final para que puedas conocer la lección del día de hoy acerca de los pronombres personales. Los pronombres. Los pronombres son los nombres que se usan para denominar al sujeto que realiza una acción. Es decir, es un tipo de palabra que sustituye al nombre o sustantivo en una oración. Existen pronombres que se encuentran en singular y plural, de género femenino y masculino, así como también neutro, en función de sujeto y en función de objeto. En esa oportunidad solamente vamos a hablar acerca de los pronombres personales. ¿Cuándo un pronombre está en función de sujeto? Cuando el sujeto de una oración es la persona o cosa que realiza la acción del verbo principal. Se utilizan los pronombres en función de sujeto cuando el pronombre es el sujeto de la oración. Este pronombre en inglés, a diferencia del español, debe figurar siempre. Por lo general, se sitúa al comienzo de la oración. Cuando el pronombre está en función de objeto. Cuando este pronombre se coloca a continuación del verbo principal al que complementa o después de preposiciones como for, to, with y at. Y por lo general dentro de las oraciones se ubica al final de la oración. Ahora veamos cuáles son los pronombres personales en inglés. Recordemos que en inglés existen pronombres en función de sujeto como en función de objeto, que los hay en singular y hay su forma plural. Entonces, iniciemos con el singular. La primera persona del singular sería yo, I, y su equivalencia en función de objeto sería me. Luego tenemos a la segunda persona del singular que sería you, es decir, usted o tú. Y su equivalencia en función de objeto sería you. Es decir, aquí la forma no cambia en su escritura, a diferencia del primer pronombre que acabamos de ver. Luego tenemos a la tercera persona del singular que sería he, she e it. Estas tres personas encajan en la misma categoría, la tercera persona del singular. He como él, quien tiene su pronombre en función de objeto como him. Luego tenemos she, es decir, ella, y su equivalencia en función de objeto sería her. Luego tenemos it, que es un pronombre neutro que utilizamos para denominar cosas o animales, y sería como ello. Y si vemos su equivalencia en función de objeto, permanece igual, tal como le sucede a la segunda persona del singular, que sería you. Ahora veamos cuáles son los pronombres que están en plural, es decir, que me habla de un colectivo. Inicialmente tenemos a we como nosotros, y su equivalencia en función de objeto sería us. Luego tenemos a you nuevamente, pero en plural, es decir, ustedes, y su equivalencia en objeto tampoco cambia, sigue siendo you. Por último tenemos a they, es decir, ellos, ellas, y su equivalencia en función de objeto que sería them. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de estos pronombres personales. No sin antes recordar que la posición de cada uno de estos pronombres dentro de una oración es totalmente diferente, pero no dista mucho del sentido. Así que veamos un par de ejemplos para entender mejor esta teoría. Algunos ejemplos donde podemos ver cómo funciona el pronombre en función de sujeto serían estos. I am ill, es decir, estoy enferma o enfermo. You are tall, tú eres alto. She is beautiful, ella es hermosa.
Como podemos ver en los 3 ejemplos, el sujeto se sitúa al comienzo de la oración, es decir, que es quien está realizando la acción principal. Otros ejemplos serían: He is happy. Él está feliz. It is red. Ello es rojo. En este caso tenemos una flor y la estamos sustituyendo con el pronombre neutro. Por eso tenemos en la oración it is red. Luego tenemos we are cousins. Nosotros somos primos. En cuanto a los pronombres que se encuentran en función de objeto, tenemos este primer ejemplo. He studies with me. Él estudia conmigo. Luego, you work with her. Tú trabajas con ella. They play soccer with us. Ellos juegan con nosotros. En estos 3 ejemplos podemos ver que el pronombre en función de objeto se ha situado al final de la oración. Es decir, que es la persona que recibe la acción del verbo, más no la que lo efectúa. Luego tenemos otros ejemplos como she plays with it. Es decir, ella juega con ello. En este caso es un perro. Y hemos reemplazado la palabra perro por it, que es el pronombre neutro. Luego tenemos you live with them. Ustedes viven con ellos. He dances with you. Él baila contigo. Como vimos en estos ejemplos, se hace uso de with como una preposición para complementar y darle sentido a la oración, tal como mencionábamos al comienzo cuando expresábamos en qué momento el pronombre está en función de objeto. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti y si crees que a alguien más podría servirle, no dudes en compartírselo, en suscribirte a este canal y estar atento a los siguientes videos donde vamos a estar hablando acerca de estructuras gramaticales, vocabulario, dudas frecuentes que muchos de ustedes tienen. Así que gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.